Hola a todos, mi nombre es Carlos Hernández, soy maestro en Ciencias Matemáticas y bienvenidos al curso de inglés de Millennium. Eh, bueno, antes de empezar el curso, por favor quiero que visualices y escribas o te imagines cuáles son tus motivaciones para aprender inglés. Yo sé que necesitas inglés probablemente para poder pasar tu examen a la universidad, eso es muy importante, es muy bueno. Pero el inglés es muy importante para muchas cosas también. Yo cuando estaba en la universidad, por lo menos a partir de la mitad de la carrera, tuve que empezar a leer todo en inglés, porque a partir de las materias básicas ya todos los libros pues estaban en inglés. Además, no sé, imagínate que eres en mi caso, por ejemplo, un matemático pues importante y vas a hacer una exposición en el extranjero y tiene que ser en inglés, o vas a hacer una exposición en el extranjero de cualquier otra cosa, vas a dar una charla, una cosa así y tiene que ser en inglés. Es importante que sepas inglés o simplemente pues para absorber la información que está a nuestro alrededor en inglés tan abundante, para ver videos en YouTube, para leer libros que están en inglés, o simplemente para escuchar un podcast, o cuando vayas de viaje, pues no tener ninguna dificultad con el idioma. Entonces, todas las razones que tú tengas, escríbelas y trata de motivarte para tomar este curso de inglés y poder aprender todo mucho mejor y que sea con mucha motivación y todo se te pegue mejor. Para este curso yo estoy asumiendo que tú ya sabes pues lo básico del inglés, ya sabes cómo son los tiempos de las oraciones, cómo son las conjugaciones de los verbos, a lo mejor no todas las conjugaciones de todos los verbos, que hay algunas que son irregulares y no necesariamente te lo sabes, pero pues que más o menos tienes la idea. Entonces lo que vamos a intentar hacer en este curso va a ser repasar muy bien y sobre todo irnos sobre las cosas que son un poco más técnicas, que te pueden ayudar a identificar parte por parte una oración, o cómo saber si una oración está bien escrita, está bien expresada, y pues sobre todo poder entender los textos que te van a poner en el examen de admisión. Me parece que principalmente te ponen oraciones o te ponen expresiones, frases, y tienes que decir si está bien escrita o no, o cuál de las siguientes frases está bien escrita, cuál está bien hecha, bien puesta. Y también lecturas de comprensión y responder cosas sobre esas lecturas de comprensión. Entonces en eso nos vamos a enfocar. Entonces lo primero que vamos a hacer en esta sesión es hablar sobre los tipos de palabras que hay, las expresiones que se pueden formar con las palabras y las oraciones. Las palabras son como los átomos del lenguaje. Cada palabra tiene un significado y las palabras se unen para formar expresiones, que las expresiones son como moléculas. Se unen los átomos para hacer a las moléculas, y entonces las moléculas en sí no son oraciones todavía, pero ya tienen un significado que se puede usar. Incluso una sola palabra puede ser ya una expresión. Sin embargo, al unir varias palabras se hacen las expresiones, que ahorita vamos a hablar exactamente de cómo son, y luego se unen varias expresiones para hacer una oración completa. Entonces, esas cosas que son un poco más técnicas para poder identificar todo, ponerle nombre a todo, que a veces entendemos todo muy bien, pero no necesariamente sabemos todos los nombres y entonces no podemos identificar tan fácilmente. Y además vamos a hacer al final una lectura para practicar nuestra lectura. Al final de cada clase vamos a practicar nuestra lectura, y además les voy a poner unas palabras de vocabulario que yo espero que la mayoría de las palabras ya las van a saber, pero si identifican palabras que no saben, va a ser muy bueno que las apunten y que las aprendan, para que así entiendan lo más posible cada vez que lean o escuchen o vean algo en inglés. Empecemos entonces con los tipos de palabras. Hay 8 tipos de palabras. Aquí les estoy poniendo los primeros 4, que son por lo general los que son las palabras más variadas. Son las palabras que por lo general cuando te ponen un vocabulario, esa palabra del vocabulario es una de estas 4, tiene uno de estos 4 tipos. Las otras palabras que vienen después son más como objetos para unir la oración, pero los significados son estos 4 tipos, que son los noun, que son sustantivos,
verb, que son verbos, adjective, que son adjetivos, y adverb, que son adverbios. Entonces, pues nosotros tenemos aquí unos ejemplos de sustantivos: aircraft, country, lady, hour, todos esos son sustantivos. Verbos, climb, eat, welcome, be, son verbos. Ahí tenemos, hay distintos tipos de verbos. Vamos a hablar más adelante de los distintos tipos de verbos que hay, de hecho en la siguiente clase. Pero hay algunos verbos que son principales y verbos que son pues acompañantes, verbos que son para especificar, como el verbo to be, o en español tenemos ser, o estar caminando. Y entonces estar es un verbo que es auxiliar, y caminando es realmente la acción. Entonces eso en inglés también va a haber. Y el verbo to be pues es el ejemplo más fácil, pero también el verbo have, o el verbo, sí, bueno, ser, estar, tener, etcétera, que por lo general son auxiliares. Vamos a hablar más de eso después, como les digo. Luego tenemos los adjetivos, que son para describir: good, British, cold, quick. Y tenemos los adverbios, que pues los adverbios son para decir cómo está algo. También es como descripción, pero no estamos describiendo como físicamente o características del objeto, sino estamos describiendo más de cómo está siendo. Es algo que no necesariamente es algo permanente, pero es algo que está pasando, como quickly, always, approximately. Entonces tenemos esos. Entonces, como les decía, tenemos estos otros tipos de palabras. Estos otros tipos de palabras, por lo general, ya nos las debemos saber todos. No vienen en los vocabularios, porque pues son palabras muy básicas que se usan siempre y no son tantas además. Entonces, tenemos primero las preposiciones, prepositions, que son to, of, at, on, y bueno, hay más. Esos son solamente algunos ejemplos. Y las preposiciones pues nos ayudan a describir cómo está el sustantivo por lo general. Entonces pues tenemos on, in, under, todas esas son preposiciones. Tenemos determinadores, que son the, his, some, 45. Ahí tenemos un número también, y es que los determinadores nos ayudan justo a eso, a determinar cómo está el sustantivo. Entonces podemos usar, por ejemplo, todas estas palabras con la palabra children: the children, his children, some children, 45 children. Y entonces children sigue siendo el sustantivo. Sin embargo, dependiendo del determinante, estamos determinando la manera en la que estamos hablando de él de distintas formas, o estamos cuantificándolo con el some, con el 45. Puede ser un determinante específico, como el del 45 es específico, some es inespecífico, pero todos son determinantes. Luego tenemos los pronombres, que pues igual que en el español se usan para sustituir al sujeto. Entonces tenemos we, you, them, myself, y ahí a la derecha tenemos una imagen con más: I, me, my, you, he, mine, his, their, her, its. Todas son palabras pues súper comunes que ya nos deberíamos saber. Y tenemos además conjunciones, que pues son para unir varias oraciones por lo general, o varios objetos, pero no son solamente conjunciones en el sentido de como el y, sino que también son o, pero, so, so que es como por lo tanto. Entonces tenemos and, but, or, so, y pues conjunciones en general. Ahora, como les decía, con las palabras hacemos expresiones, porque un sujeto no es una sola palabra necesariamente. Sí puedes decir Carlos, y entonces Carlos es el sujeto, pero a veces dices el niño, y entonces el sujeto no es nada más niño, es el niño. Son dos palabras o son varias palabras, y entonces esas son los que les llaman en inglés phrases, phrase, pero en español les llamamos expresiones, no les llamamos frases, pero eso es a lo que se refiere. Y hay distintos tipos de expresiones, de phrases. Entonces tenemos la verb phrase, o sea, expresión de verbo, que son como come, had thought, was left, will be climbing. Todos esos
son verbos en sí, son expresiones de verbos. Nada más que algunos usan más de un verbo para hacer toda la expresión. Come es nada más, pues, ven, ¿no? O venir. Es nada más el puro verbo. Pero have thought son dos, es haber pensado. Y entonces en español también lo usamos así. Decimos, si tan solo hubiera pensado. Entonces hubiera pensado todo junto es el verbo, pero no es una sola palabra. Entonces así se usa. Y puede ser, por ejemplo, will be climbing, que ahí will be son dos palabras que ambas son auxiliares. El will se usa para decir cosas que están en el futuro o que van a pasar en el futuro, y el be pues es ser o estar. Entonces will be climbing es estaré escalando, estaré trepando, pero el estaré pues es will be. Entonces una expresión verbal puede componerse de hasta 3 verbos o tal vez incluso más. Luego tenemos las noun phrases, o sea, las expresiones de sustantivo. A good flight, his crew, we, que como les decía es un sujeto, básicamente es un sustantivo que se compone pues de varias palabras. A good flight sería un buen vuelo. Ahí el sustantivo, el sujeto, es toda la expresión, a good flight. Seguimos. Los adjective phrases son las frases que son adjetivos. Entonces un adjetivo calificativo, un adjetivo no necesariamente es una sola palabra. Por ejemplo, puedes decir, pues está medio raro, ¿no? Entonces medio raro son 2 palabras, pero todo funge la función de adjetivo y se forma la expresión. Y justo tenemos aquí kind of weird, pleasant, ese sí es una sola palabra, pero very late es como que le agregas un adjetivo al adjetivo, ¿no? Estás diciendo que está muy tarde o muy feo. Entonces estás diciendo el adjetivo, pero le estás dando algún énfasis. Entonces así se forman las frases de adjetivo. Y aquí tenemos estos otros 2 tipos de expresión, que son los últimos, que son las expresiones adverbiales, adverb phrase, que son como quickly, almost certain, pretty sure, que pues de nuevo estamos describiendo el estado de la oración o de lo que estamos diciendo, pero pues podemos agregar alguna cosa para darle énfasis o para explicar un poco más, como el almost, pretty, very, a little. Y tenemos por último las frases proposicionales, prepositional phrases, como after lunch, on the aircraft, at noon, que pues nos sirve para, es el complemento, básicamente nos sirve para el complemento de una oración, para especificar más las circunstancias, el lugar, el tiempo, por ejemplo. Ahora sí, ¿cómo se construye una oración? Bueno, pues una oración suele tener estos 5 componentes, que son el sujeto, el verbo, el objeto, el complemento y el adverbio. Y por supuesto muchos de estos elementos de la oración pueden no aparecer y no importa. El sujeto puede estar implícito, etc. Ahora, cada uno de los elementos de la oración es una expresión o una frase. Como les decía, estas son las moléculas que juntas hacen a toda la oración. Entonces el sujeto pues es obviamente una frase, una expresión de sustantivo, una noun phrase. El verbo, una verb phrase. El object también es una noun phrase. Entonces el sujeto es, como siempre, el que realiza la acción. El verbo es la acción y el objeto es sobre lo que cae la acción del verbo. Entonces si yo digo, por ejemplo, agarro mi mochila, o si digo yo agarro mi mochila sería el objeto. Es lo que en español le decimos el objeto directo. Y luego tenemos el complement, que el complement sería el objeto indirecto. Es las cosas que están siendo afectadas pero no directamente por nuestro verbo. Y luego tenemos el adverbial, que sería puede ser una frase adverbial, una frase proposicional, una frase de sustantivo también, que pues también sería el complemento circunstancial, complemento temporal de nuestra oración.
Y entonces, pues hay muchas de estas pueden ser nouns, o sea, pueden ser sustantivos, pero creo que va a ser más claro si lo vemos con un ejemplo. Entonces, aquí tengo de ejemplo un par de oraciones. La primera dice, "The little kid is going to lose his mind in this place". Entonces, aquí, primero, el sujeto, el subject, es the little kid. Todo eso, the little kid, es una expresión completa de sustantivo, una noun phrase. Entonces, the little kid es el verbo, es el sujeto, perdón. El sujeto es todo the little kid. Y luego, is going to lose es todo el verbo. Y es un poco raro porque dice va a perder. Pero va a perder, pues nosotros lo decimos nada más con 3 palabras, pero en inglés se necesitan 4. Is going to lose. Y luego tenemos his mind. Ese sería el objeto. ¿Qué es lo que va a perder? Va a perder su mente. O bueno, en español diríamos va a perder la cabeza, ¿no? O sea, se va a volver loquito. Y luego tenemos el complemento, que sería pues la parte del adverbio, que dice in this place. Estamos especificando en dónde. Este es un complemento de lugar. Entonces, cada una de estas expresiones forman a la oración y ya tenemos una oración completa que podemos nosotros interpretar fácilmente. Ahora tenemos aquí abajo otra que dice my mom bought a snack for me in the way home. Entonces esta sí tiene todos los elementos, me parece. Primero tiene my mom, que es el sujeto. Luego tiene bought, que es el verbo, que es lo que compró. A snack sería el objeto. Y luego tenemos for me, que sería pues el objeto indirecto, ¿verdad? No es sobre lo que está cayendo la acción del verbo. Sin embargo, es para lo que se está haciendo la acción. Y luego tenemos in the way home, que sería de nuevo el complemento, que está especificando dónde, cómo, cuándo lo compró. Entonces, pues ese sería el análisis de la oración. Y así pues nosotros podemos checar si la oración está bien estructurada, checando pues todas estas partes. Bueno, eso fue un poco pues ahora sí que la teoría, la parte de la gramática de la clase. Pero pues ¿qué les parece si hacemos ahora un poco de práctica de una lectura? Esta es una lectura corta, probablemente en las siguientes clases la teoría será un poco más sintetizada y las lecturas un poco más largas, porque el chiste es practicar mucho, es lo importante. De hecho les recomiendo, si pueden, ver videos de YouTube que estén completamente en inglés, leer algún libro, algún texto sencillo que esté en inglés, o un artículo de Wikipedia en inglés, de alguna bibliografía de alguien que les guste, no sé. Pero pues vamos a hacer ahora esta lectura. An unlucky thief. A man walked into a hotel, saw a nice coat, put it over his arm, and walked out again. Then he tried to hitch a lift out of town. While he was waiting, he put the coat on. At last, a coach stopped and gave him a lift. It was carrying 40 detectives on their way home from a conference on crime. One of them had recently become a detective inspector. He recognized the coat. It was his. He had left it in the hotel and had gone missing. The thief gave the inspector his coat. The inspector arrested him. It seems a good idea at the time. It seemed a good idea at the time, the man said. He thought himself rather unlucky. Entonces, esta lectura me gustó porque me parece que tiene varios tiempos verbales, pero bueno, sobre todo tiene pasado. Entonces, si no estamos súper familiarizados con un montón de tiempos verbales, tiene un poco de pasado, un poco de presente. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, creo que es todo pasado. Pero tiene algunas expresiones que a lo mejor no son necesariamente tan comunes. Vamos a analizarlo poco a poco. A ver, a man walked into a hotel. Se metió al hotel. Saw a nice coat.
put it over his arm and walked out again. Eso pues muy sencillo, no creo que haya nada raro ahí. Luego aquí dice, then he tried to hitch a lift. Entonces hitch a lift es una expresión que podría ser un poco rara, pero lo que significa es pues pedir un aventón. Entonces hitch es así como pescar y a lift pues un levantón, ¿no? Lift es levantar, entonces hitch a lift out of town es trató de pedir un aventón para salir de la ciudad. Entonces mientras estaba esperando, he put the coat on. Espero que hasta ahora no haya ninguna palabra que no entiendan, pero pues siempre pueden buscarla. At last the coach stopped and gave him a lift. Entonces pues se detuvo, lo subió. It was carrying 40 detectives on their way home from a conference on crime. Entonces esa es una oración bastante larga. It was carrying 40 detectives on their way home from a conference on crime. Entonces, si pueden esa oración completa separarla en todas sus partes y darse cuenta de cuáles son todas las partes, pues les recomiendo que lo hagan. Traten de escribirlo como un ejercicio. Pero pues también nada raro. One of them had recently become a detective inspector. He recognized the code. It was his. It was his es una oración interesante porque tiene tres partes de la oración, las tres partes básicas, el sujeto, el verbo y bueno, el predicado, que en este caso vendría siendo nada más el objeto directo. De hecho, sí, pero solamente son tres palabras, entonces pues bueno, está eso. He had left it in the hotel and it had gone missing. Aquí me parece interesante que hay una coma antes del and, y así lo hacen a veces cuando no están separando como grupos de palabras, como ese es red, blue and yellow. Sí ponen la coma en el and cuando están separando como dos partes de la oración. The thief gave the inspector his coat, the inspector arresting, y luego aquí viene entre comillas, it seemed a good idea at the time. Entonces esta también es una oración completa, un poco complicada también. The man said, entonces le pareció que era una buena idea. He thought himself rather unlucky. Esa oración es un poco rara porque dice se pensó a sí mismo, y rather en este caso se refiere a pues como más bien, o digamos se pensó a sí mismo pues más bien desafortunado, ¿no? O nosotros diríamos pues se sintió desafortunado. Pero bueno, entonces espero que se haya entendido toda la lectura y pues en realidad la comprensión debería ser inmediata. Nosotros queremos tratar de que eventualmente pues cuando ustedes estén en su examen puedan leerlo y entender todo inmediatamente, y no tener que estar repasando y pensando en la traducción de cada palabra en el momento. Entonces pues espero que esta lectura les haya pasado así, y si no pues ya saben como que ustedes tienen que practicar un poco más a lo mejor, pero vamos a seguir practicando aquí en el curso. Por último, ahora sí, ya fue mucho de chorizo, ahora viene la maciza. No es cierto, de hecho esto es más chorizo. Tenemos el vocabulario. Les voy a poner una lista, tengo una lista de 4000 palabras de vocabulario y todas son, pues ya saben, sujeto o adjetivos, verbos, adjetivos y pues pienso que son, bueno, es la lista de las palabras de un nivel de inglés intermedio oficial y me gustaría tratar de ponerles todas las palabras. Ahora, la idea no es que se tengan que volver a aprender todas las 4000 palabras en este curso. La idea es que ustedes ya se sepan la mayoría de estas palabras, pero si ustedes identifican palabras que no se saben o que no se saben súper bien, las escriban. Entonces agarren ustedes un cuartito de hoja o una de estas tarjetitas para aprender que venden, o para estudiar, que venden luego en las papelerías, y escriban de un lado la palabra y del otro lado investiguen ustedes el significado en español si quieren, y también en inglés, cómo está pues en un diccionario en inglés, cómo definen a la palabra, y escríbanlo
y hagan un dibujito, una cosa así. Y el chiste no es que se aprendan todas las palabras así en un día, pero vean sus tarjetitas todos los días, de vez en cuando, unas 2-3 veces al día, y así se las van a poder ir aprendiendo poco a poco. Entonces, esta es la primera lista de palabras que tenemos. Y a ver, déjenme leerlas para ustedes. Tenemos ability, able, y ahí be able to, de hecho es el ejemplo, nada más que no lo subrayé. About 500 students, ese pues también es ejemplo. The film is about a small boy. Entonces eso tiene los dos ejemplos, porque about se puede usar como un adverbio y como una preposición. Entonces ahí está mostrando cómo se usa en cada una. Tenemos above, abroad, absent, absolutely, accent, accept, acceptable, access, accident, accommodation, accompany, according to, account, accountant, accurate, ache, achievement, achieve, achievement, across, act, action, active, activity, actor, actress, actually, ad, que es abreviación de advertisement, add, addition, address, admire, admission, admit, adult. Les sigo leyendo. Por supuesto, de todas formas, si alguna pronunciación no se la saben, pues investiguenla en el traductor de Google, o si saben leer la simbología de las pronunciaciones. Por lo general ahí viene la simbología de cómo es la pronunciación de las palabras. Pero bueno, sigamos. Entonces tenemos advance, advanced, advantage, adventure, advert, advertise, advertisement, advice y advice. Ahí tenemos una con C y una con S. Una es un adjetivo y una es un verbo, entonces ojo ahí la diferencia. Aeroplane, affect, afford, afraid, after, afternoon, afterwards, again, against, age, aged, agency, ages, ago, agree, ahead, aim, air, air conditioning, air force, airline, airport, alarm, alarm clock, album, alike, alive, all right, o se puede escribir todo junto, all right, allow, almost, alone, along, allowed, alphabet, already, also, although, altogether, always, am, amazed, amazing, ambition y ambulance. Entonces, yo espero que ya se sepan casi todas las palabras. Yo creo que si tienen que buscar unas máximo 10, está súper bien, porque estas fueron 100. Entonces, ahí a la derecha además viene, pues si es un N de noun, o sea, un sustantivo, un adjetivo, la B es de verbo, verb, y también hay conjunción, preposición. Entonces, pues así pueden ustedes buscar un poco más fácil todo eso. Pero pues estas son casi todas las palabras de la lista que empiezan con A. Pero la siguiente vez les voy a poner el resto y a lo mejor algunas de las que empiezan con B. Y pues eso es todo por hoy. Thank you very much. Muchas gracias por ver. Y pues recuerden nada más repasar sus palabras del vocabulario que no se hayan sabido. Y practicar leer, escuchar algún video de YouTube que esté en inglés. Yo recomiendo por ejemplo Good Mythical Morning. Se me hace que es un canal muy bueno que está en inglés. Y pues usan lenguaje sencillo y además está divertido. Pero bueno, por lo pronto nos vemos en el siguiente.